Gracias te damos esta mañana porque has guardado nuestro camino para poder llegar aquí, Señor. Gracias porque podemos empezar tu día estudiando tu palabra, acercándonos, Señor, para conocer mejor tu voluntad, Señor. Gracias, bendito Dios, por el tiempo que nos permite, Señor, a cada uno de estudiar y prepararnos. Gracias porque me permite servirle a tu iglesia, Señor. Y Padre, te pedimos esta mañana que por favor tu Espíritu Santo bendiga este estudio, Señor, que por favor sigas afirmando nuestros corazones en estas verdades. Y Padre Santo, rogamos que traigas con bien a todos nuestros hermanos, aquellos que vienen en camino de lejos, en carretera. Por favor, guárdalos en su camino, Señor, en su llegada. Permite, Señor, que puedan llegar sin ningún contratiempo, Señor, y podamos estar listos para adorarte, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu bondad, y te pedimos, Señor, tu ayuda esta mañana para poder explicar con claridad, con sencillez, pero, Señor, también que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, la profundidad que hay en tu verdad, Señor, y disfrutar de ello. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestros estudios de la liturgia. Esta mañana estaré dando los últimos aspectos que tengo para enseñar con respecto a la Cena del Señor. La intención es que podamos ver un aspecto más después de algunos elementos más, y que con eso podamos concluir nuestro estudio de la liturgia, conociendo nuestra liturgia. No es un estudio exhaustivo, más bien es un estudio que pretende dar claridad acerca de algunos aspectos que como iglesia nosotros practicamos, por qué practicamos de esa manera. Y realmente, hermanos, mi deseo es que llegue la mayoría de los congregantes, porque hay muchos temas muchos puntos de este tema que van a enclarecerse. Aunque mientras veníamos para acá meditaba que no solamente los congregantes que están buscando la membresía se van a beneficiar, sino que también, hermanos, cada uno de los miembros estoy seguro que va a ser beneficiado, porque muchas veces tenemos alguna práctica en nuestra iglesia, pero muchas veces ignoramos por qué tenemos esta práctica. Es decir, alguien nos podría preguntar por qué celebran la cena como la celebran, y estoy seguro que algunos de nosotros en algunos aspectos pudiéramos titubear en cuestión de poder dar una explicación sencilla y clara de por qué estos aspectos así se toman, sobre todo dando una explicación bíblica, que es lo que todo mundo quisiera recibir, de por qué celebramos o hacemos alguna aspecto de la liturgia de tal o cual forma. Así que bueno, hemos estado hablando acerca del principio regulador. Un breve resumen, ya no voy a ir punto por punto, simplemente la liturgia o el orden de la adoración. Como Iglesia Bautista Reformada, para aquellos que nos visitan esta mañana, esta es una iglesia bautista reformada, es decir, abrazamos la doctrina histórica de los bautistas particulares, y como parte de uno de nuestros distintivos es que abrazamos el principio regulador. El principio regulador enseña que la adoración de la iglesia es guiada únicamente por lo que establece la Escritura. Es decir, buscamos adorar al Señor única y exclusivamente como Él nos ha dicho. Este principio nosotros lo vemos en la Escritura bajo dos puntos sumamente importantes. La presencia especial de Dios en la iglesia, que se nos enseña en Mateo 18, y la identificación de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, que Pablo describe en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15. Hasta este momento, estudiando el principio regulador y los elementos de la adoración, hemos hablado acerca de la convocación y de la bendición. Estos dos elementos en los cuales la convocación, Dios llama a su pueblo a acercarse para adorarle, y su pueblo responde por medio de la oración. Pero también hemos hablado de la bendición de Dios, con lo cual concluimos el culto de adoración y expresa la bendición de Dios a su pueblo para que su pueblo continúe con sus actividades, que son diferentes a la adoración congregacional que el Señor ha llamado en su día. Ambos elementos, la convocación y la bendición, distinguen la adoración de las demás actividades de la iglesia.
aunque con esto no estamos diciendo que todo lo que hacemos no tiene un aspecto espiritual, como muchas veces se hace una distinción de lo secular. Lo que sí estamos diciendo es que hay algo muy particular cuando la iglesia de Dios es convocada para adorarle. Y la convocación y la bendición son elementos que nos permiten hacer esta distinción. También hablamos acerca de la adoración con el elemento de la adoración con el principio dialógico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios convoca a su iglesia no es pasiva. A diferencia de ir a una obra de teatro, ir a un cine o a un evento, cuando Dios convoca a su iglesia, la iglesia no está siendo convocada para ser pasiva. Es decir, la iglesia no llega, se sienta y no tiene ninguna interacción con lo que está pasando en el culto de adoración. El principio dialógico nos dice que Dios toma la iniciativa de llamar a su pueblo, pero su pueblo tiene la responsabilidad de responder en fe, en arrepentimiento y en alabanza a Él. Uno de estos elementos del principio dialógico es el amén. La mayoría de nosotros pudiéramos entender con claridad, porque la mayoría de las iglesias practican el amén, aunque muchas veces no entendemos ¿qué estamos haciendo? Cuando nosotros decimos amén, estamos expresando certeza, confianza en las promesas de Dios. Y esto muestra una manifestación de la participación y la unidad de una congregación al adorar a Dios. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo amén, nosotros estamos siendo partícipes de lo que está pasando en este lugar. Dios llama a su pueblo a adorarle y su iglesia responde por medio de la fe públicamente diciendo amén. Es una expresión con la cual nosotros estamos diciendo públicamente que nosotros estamos participando en la adoración. Es decir, la adoración no es unilateral, hermanos. No hay solamente una persona al frente y esta persona es la única que participa en el servicio. La iglesia debe de responder en fe, en arrepentimiento y alabanza, y una de las formas visibles es el amén. Esto es lo que hemos visto del principio regulador de manera muy resumida, y esta mañana quiero concluir la Cena del Señor en tres aspectos muy importantes: el cuidado que hay de la Cena del Señor y los dos elementos que son utilizados en la Cena del Señor. Quiero reconocer el trabajo de un hermano, el cual me ha ayudado bastante. Es un hermano que quizás algunos lo conozcan, su nombre es Scott Clark, y tiene muchos estudios acerca de la reverencia y la importancia en la Cena del Señor, hermanos. Él tiene un blog muy conocido del Catecismo de Heidelberg y se los recomiendo para aquellos que quieren estudiar un poco más, pero he de reconocer el trabajo de él porque es el que he utilizado para algunos de los aspectos que esta mañana voy a darles. Asimismo, el trabajo del doctor Barcelos acerca de la Cena del Señor, más que un medio de gracia, es uno de los elementos que he estado utilizando, hermanos. Quiero recordar y puntualizar algo que no he mencionado en cuestión de la terminología de la Cena del Señor. Es importante que entendamos la terminología que aparece en las Escrituras y que a lo largo de la historia de la iglesia se ha utilizado para que nosotros podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de la cena, la mesa del Señor. Hemos hablado que también es conocida como el dar gracias, o usando el término griego Eucaristía. Esto lo vemos en la manera en cómo fue instituido por el Señor Jesucristo. También vemos en Hechos que era conocido como el partimiento del pan, que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Y esto va a ser importante, mantengan estos textos de Hechos 2:42 y 27 en sus notas porque vamos a hablar al respecto de ello. También es mencionada como la participación y la comunión de la sangre y el cuerpo de Cristo. Por cierto, un texto clave para entender la solemnidad y el gozo que existe al poder ser partícipes de la Cena del Señor. 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Sumamente importante para los creyentes que podamos entender lo que Pablo les está diciendo ahí a los creyentes. También es llamada la copa y la mesa del Señor en el mismo capítulo de 1 Corintios, y más adelante en 1 Corintios capítulo 11, verso 20, es llamada la Cena del Señor. Pero hay uno que no he mencionado y que también es importante que nosotros entendamos.
La mesa del Señor también es llamada sacramento. Es un poco difícil la explicación porque originalmente la palabra viene del latín, que tenía un significado que no necesariamente por la semántica o por el uso de la palabra tenía el mismo uso por los reformadores. Cuando se utilizó sacramentum o sacramento, estaban transliterando una palabra que en griego quiere decir misterio, mysterium en griego. Y lo que la iglesia quería decir es que cuando nosotros estamos acercándonos al sacramento, hay una verdad y una realidad divina que, aunque es visible y palpable, el pan y la copa, hay una verdad que no es palpable y es invisible. Es decir, hay una realidad material y hay una realidad espiritual, y esto es un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que, como dice el apóstol Pablo, somos partícipes de Cristo, de la sangre y del cuerpo, es decir, de lo que Cristo ha ganado por nosotros. Es un aspecto visible que confirma una gracia invisible, es decir, una bendición que Dios da. Por eso es llamado también sacramento, refiriéndose al misterio que ocurre cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor. Así que la cena del Señor es una ordenanza pública, en base a lo que hemos visto, hermanos, es visible y es frecuentemente instituida, y debe de ser frecuentemente celebrada, pues fue instituida por Cristo de esta forma. Los creyentes participan espiritualmente de Él por medio del Espíritu de Cristo, como un medio de gracia para fortalecer su fe. Les recuerda y proclama su muerte redentora, afirma el perdón de los pecados y la comunión con Cristo y con su pueblo, y produce gozo, esperanza y anticipa la consumación de su reino cuando Él vuelva. En esta definición traté de incluir los aspectos que ya hemos visto, que debe de ser celebrada frecuentemente, que celebramos un aspecto pasado, un aspecto presente y una esperanza de un aspecto futuro, y que la cena es más que un mero memorial. Cuando la Reforma comienza, uno de los riesgos fue que la iglesia viera la cena del Señor como un mero memorial, y desafortunadamente ha avanzado el tiempo y en muchas iglesias ha pasado eso. La cena se observa como si fuera únicamente un memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el argumento y la definición trata de mostrar que es más que eso. Por eso apropiadamente se le puede llamar misterio o sacramento, porque hay un misterio en un aspecto visible en el cual el Señor nos llama a tomar el pan y la copa que representan la sangre y el cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo hay un aspecto invisible en donde por el Espíritu de Cristo que mora en medio de nosotros, Él transmite gracia a su pueblo para fortalecerlo, para ayudarlo, para bendecirlo. Así que la cena del Señor es una ordenanza pública, visible, que le ha sido dada a la iglesia cuando se congrega en su día, y que tiene por propósito que su iglesia sea partícipe de Él, de todos los beneficios que Cristo ganó cuando Él vino a este mundo. Ahora, esto, hermanos, nos debe de llevar a considerar tres aspectos importantes que hoy quiero enseñar. Si nosotros entendemos la argumentación de Pablo a los Corintios en capítulo 10, capítulo 11, si nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo está diciendo, que esto fue lo que enseñó el Señor Jesucristo, y miramos el libro de los Hechos como un libro histórico que nos enseña la práctica apostólica de aquellos que fueron enseñados, como dijo el Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Nosotros vamos a tener que entonces ser cuidadosos en considerar la práctica apostólica y la enseñanza apostólica para que la iglesia sea fiel a esto, para que la iglesia sea fiel al llamado de la gran comisión que Cristo ha dado a su pueblo. Es por eso que hay un aspecto que muchas veces algunos de ustedes se han acercado a preguntarnos, y que esta mañana mi intención es poder enclarecer o dar un poco de luz. ¿Por qué la cena del Señor en esta iglesia se practica de modo cerrada o cercada, como se conoce? ¿Por qué la iglesia, aquí en Iglesia Bautista Reformada, solo por gracia, no exclusivamente, porque esta es una práctica en general de muchas iglesias reformadas, ¿por qué la celebran así?
Bueno, hermanos, primero quiero hacer un contraste entre las diferentes formas de manera general que existen de celebrar la Cena del Señor y cómo históricamente ha pasado esto. Y después quiero profundizar en la forma en la que esta iglesia celebra la Cena del Señor y por qué la celebramos de esa forma. Existen, o podemos resumir en tres principales formas. Hay tres principales formas en las que la iglesia ha celebrado la Cena del Señor. Yo estoy seguro que cuando las expliquen podrán ver que existe una u otra variante de esto en lo que ustedes han podido asistir a una iglesia o han ustedes participado. Existen tres formas de manera general de celebrar la Cena del Señor. Una es la Cena del Señor de manera abierta. La otra es de manera vigilada, protegida o cercana, por una traducción del inglés al español, y la otra es la manera cercada o cerrada como esta iglesia la celebra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la forma de la celebración abierta? Bueno, esta es la forma más común en los últimos 2 siglos, hermanos. La Cena del Señor de manera abierta. ¿Qué quiere decir esta celebración? Que cualquiera que desee celebrar la cena en una iglesia local, siempre y cuando profese la fe en Cristo Jesús, sin importar de qué iglesia viene, ni cuál es su doctrina, ni cuál es su práctica, puede acercarse a tomar la cena del Señor. Esta es la práctica de la mayoría de las iglesias, una forma abierta, en la que cualquiera que tenga una profesión de la fe en Cristo, indiferentemente de dónde viene, dónde se congrega, cómo es su vida, puede celebrar la Cena del Señor. Esa es una forma de celebrar la Cena del Señor. Existe otra que es la forma vigilada o protegida o de manera cercana, también es conocida. Y esta forma nos dice que un miembro de un tipo particular de congregación, de diferente denominación, puede acercarse a tomar la Cena del Señor en la iglesia o el cuerpo local que visita. Esta manera vigilada o protegida o cercana ya empieza a tener cierto cuidado. No hace una distinción denominacional, no hace una distinción doctrinal, sino que implica que cualquier miembro, siempre y cuando sea miembro de una iglesia, puede acercarse a tomar la Cena del Señor. Esta es una práctica un poco menos común que la abierta, pero un poco más común en las iglesias bíblicas o que están tratando de ordenar la manera en la que adoran al Señor. Es decir, si una persona llega de otra iglesia y es un miembro activo, eso basta para celebrar la Cena del Señor. De hecho, no estoy seguro, pero creo que hay una iglesia entre nosotros que sí la celebra de esta forma. Y ustedes van a observar que hay iglesias reformadas o iglesias bíblicas que están celebrando la cena de esta forma. Hay una tercera, hermanos, y esa es la forma en la que nosotros celebramos la Cena del Señor. Esta es la forma cercada o cerrada. ¿Qué quiere decir esta forma? Para celebrar la Cena del Señor, tiene que ser un miembro de esta iglesia, de una iglesia hermana o de una iglesia con una denominación similar o muy parecida. Es decir, tienen que confesar una fe. Y tienen que confesar una fe de manera más amplia, no solamente una fe en el Señor Jesucristo, sino en las doctrinas fundamentales y principales que creemos de la misma forma que nosotros. Nosotros como Iglesia Bautista Reformada practicamos una forma de la Cena del Señor cercada o cerrada, en donde solamente miembros de esta iglesia o miembros de una iglesia hermana o de una iglesia de una denominación muy similar, quiero decir muy similar, hermanos, porque pudiéramos hacer una pequeña excepción en cuestión de si es un hermano presbiteriano, si es una iglesia que está en proceso de reforma, pero todavía no se define como bautista reformada, pero que abraza una confesión de fe, que tiene una confesión firme y sólida la iglesia, o que está caminando hacia ese punto, hermanos. Ahora, esto es un poco delicado porque también nosotros no vivimos históricamente en un país donde la mayoría de las iglesias practican el confesacionalismo.
Es decir, no tienen como su base fundamental una confesión de fe pública que puedan conocer y puedan abrazar y puedan confesar públicamente, a la cual se hayan suscrito. Por esa razón, la mayoría de las veces esto implica una pequeña plática pastoral para entender de qué iglesia vienen, quién es su pastor, una pequeña comunicación con el pastor de donde vienen para poder ser recibidos en el día del Señor y poder celebrar la mesa del Señor juntamente con nosotros. Esto ha pasado en esta iglesia, hermanos. Nos han hablado pastores para decir, un miembro de mi iglesia va a visitarlos, hermano, mi iglesia es confesacional, etcétera, 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 y entonces se les recibe para poder celebrar la cena con nosotros. Así que la diferencia existe en, número uno, en que son miembros, y número dos, en que abrazan una confesión o están suscritos a una confesión de fe. Si no es la misma, bautista de fe, segunda confesión de fe bautista de 1689, sí similar. No tengo tiempo para meterme en esto, hermanos. Si ustedes quieren ver los artículos del hermano Scott Clark, él tiene incluso muchos audios al respecto de todas las diferentes formas y un contexto histórico de cómo esto en la Reforma, después de aquellos anabaptistas, esto se volvió esencial, hermanos, se volvió bastante esencial en la iglesia. Ahora, ¿por qué celebramos la cena como la celebramos? Número uno, por el fundamento que hemos puesto. La cena del Señor es más que un mero memorial, hermanos. Si nosotros queremos algo, debe de verse reflejado en nuestra práctica, o hay un problema. Es decir, no podemos tener una ortodoxia doctrinal y una práctica desordenada, porque ahí hay una incongruencia. Si hay una ortodoxia en cuanto a nuestra doctrina, también lo debe de haber en cuanto a nuestra práctica. Nuestra práctica debe de irse reformando constantemente. Por eso los reformadores decían y hablaban de la iglesia reformada siempre reformándose. Si nosotros creemos que la mesa del Señor, el sacramento al cual del Señor nos ha mandado, es más que un mero recordatorio, es verdadera comunión con el Padre y con el Hijo por medio de su Santo Espíritu, entonces la cena del Señor es un acto donde hay gozo, hay alegría, pero también es un acto donde hay solemnidad y temor reverente. Y estos aspectos deben de ser considerados al entender la ordenanza, hermanos. Si la cena del Señor es lo que nosotros confesamos que es, entonces debemos de considerar cómo practicamos la cena del Señor. Porque la cena del Señor, según las Escrituras, tiene dos aspectos: el aspecto individual y el aspecto corporativo. Y ambos los encontramos en la primera carta a los Corintios. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo precisamente les llama a examinarse a cada uno. Examinaos a vosotros. Voy a leer el texto porque justamente se me acaba de borrar de mi mente. Primera a los Corintios capítulo 11, verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y come el pan y beba la copa. Ahí vemos un aspecto individual. Hay un aspecto individual en donde Pablo dice cada uno debe de examinar. Y desafortunadamente el individualismo que hace un siglo y que sigue pragmando dentro de la iglesia dice, bueno, es que ustedes no son nadie para saber lo que hay en mi corazón, esto es entre Dios y yo. Desafortunadamente tiene una parte verdad y una parte mentira. El individualismo proclama que nadie puede decirme cómo debo de hacer las cosas o no, que nadie puede someter mi decisión en mi fe a Cristo, a lo que yo quiera practicar, etcétera, 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 hermanos. Pero eso es deshonesto con las Escrituras. Eso es muy deshonesto. Si ustedes van unos capítulos atrás y si recordamos todo lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de la división en los Corintios en su primer carta, nos damos cuenta que este individualismo en el cual se puede tomar 1 Corintios verso 28, capítulo 11,
está descontextualizado para decir, ya ves, la cena del Señor es individual. No tiene ningún aspecto corporativo, por lo tanto no lo puedes delimitar. Eso es mentira. Pablo pasa argumentando toda la Escritura en capítulo 1 en adelante de esta primera carta acerca de esta división que existe y que está lastimando al cuerpo local. Ahora, para aquellos que vinieron a la clase de membresía y para mis hermanos que ya la han tomado en otro momento, para esta iglesia local es sumamente importante entender entre la distinción entre la iglesia universal que considera a todos los cristianos a lo largo de toda la historia pasada, presente y futuro, que son y serán salvos en Cristo Jesús, tal como lo dice las Escrituras, a los que Él vino a salvar. Esa es la iglesia universal, pero también es importantísimo el aspecto corporativo o local, como lo vemos en las Escrituras. Pablo a los Corintios, Pablo a los Efesios, Pablo a los Filipenses, el libro de Apocalipsis que exhorta a iglesias particulares, cuerpos locales. Así que, considerando el aspecto local, Pablo está diciendo que este cuerpo local está siendo dividido y está siendo afectado. Así que vemos un aspecto corporativo en 1 Corintios y luego vemos en 1 Corintios capítulo 10 un texto muy importante en el verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre con Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Fíjense aquí, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí hay una analogía que Pablo está diciendo, porque este es el pecado que está precisamente confrontando Pablo, que después observamos en capítulo 11, verso 17, y que después es el que está llamando a examinar en versículo 26 de capítulo 11, en donde los creyentes deben de examinar si están entendiendo o no que hay una unidad en un cuerpo local. Y que las implicaciones de la práctica de la cena del Señor están afectando a su cuerpo local. Por eso la persona individualmente es llamado a examinarse porque tiene implicaciones del cuerpo local, hermanos. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que el individuo es llamarse a examinarse por la implicación que el cuerpo local está siendo afectado por el pecado que no se está arrepintiendo de causar división entre ellos. Y Pablo les dice, tomando la analogía del pan, este es un pan, y así ustedes son un cuerpo. ¿No se dan cuenta que lo que están haciendo está dañando a su cuerpo? Así que queda de lado por completo el individualismo. No es mi vida y lo que yo hago, y no le importa a los demás, ni afecta a nadie. No, claro que sí, en el cuerpo de Cristo sí afecta. Sí afecta. Por esta razón, hermanos, la cena del Señor tiene un cuidado particular, hermanos, muy particular. La cena significa abrazar con un corazón confiado todos los sufrimientos y la muerte de Cristo y así obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Y todos decimos amén a eso. Pero la mesa del Señor, la cena del Señor, no se hace esto únicamente de manera individual, se hace esto de manera corporativa, hermanos. El Espíritu del Señor está fortaleciendo a su cuerpo en su representación local, puesto que no lo está haciendo de manera universal en la celebración en una iglesia local. Por eso el mandato de celebrarlo cada día que se reúnan. Y cuando vamos al libro de los Hechos, en los textos que les cité, la iglesia celebraba esto cada día que se reunía, hermanos. Entonces, el guardar el sacramento como iglesia tiene mucha importancia porque tiene un cuidado de aquellos que lo toman. Y ese cuidado es el cuidado pastoral que vemos del apóstol Pablo a los Corintios, hermanos. Por eso yo personalmente considero que celebrar la cena del Señor de manera abierta es una irresponsabilidad, hermanos. Por ignorancia puede ser, o simplemente por negligencia de los pastores, pues están ignorando principios claros y evidentes de lo que Pablo está repitiendo cuando dice
que él está haciendo lo que el Señor Jesús le enseñó, tal como la comisión que le dio el Señor Jesús a sus apóstoles. Hay un mandato claro de guardar las cosas que él les mandó. Y ese mandato tiene que ver con el cuidado pastoral de la cena del Señor, hermanos. De esta manera, como nosotros la celebramos, estamos asegurando que la gente que está celebrando la cena con este cuerpo local está profesando la misma fe y da testimonio no solamente con su confesión pública, sino con su forma de vida, hermanos. Es decir, hay una congruencia entre lo que dicen creer y lo que practican en su vida. Por tal razón, esta iglesia busca que solamente miembros de esta iglesia, de una iglesia hermana o de una iglesia con una denominación igual o similar, celebre la cena del Señor. Ahora se preguntarán, hermano, ¿y qué pasa con los que nos visitan y quieren ser miembros de esta iglesia? Hermanos, nuevamente, y que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Gracias a Dios, esto lo expliqué en la clase de membresía y no tengo que pasar tanto tiempo. Pero el mandato del Señor es ser miembro de una iglesia en donde reciben los sacramentos, donde son bautizados, donde toman la cena del Señor. Ese es el orden del Señor. Por lo tanto, el orden del Señor es que se tome la cena en un cuerpo local. Y esa representación está por aquellos que han decidido voluntariamente, como lo dice nuestra Constitución, caminar juntos y confesar la misma fe. Y se han comprometido unos para con otros en velar por la santidad de la iglesia y glorificar a Dios juntos. Por eso, hermanos, tenemos este cuidado. Porque no podemos asegurar que la gente que venga profesando la fe de Cristo no necesariamente cree las mismas cosas, no necesariamente vive en orden y no necesariamente está de acuerdo con todas las cosas que nosotros confesamos. ¿Cuál es la recomendación para los que nos visitan? Que se hagan miembros de una iglesia. Y voy a hacerlo nuevamente con claridad, que se hagan miembros de una iglesia. No estoy diciendo que de esta iglesia, hermanos. Que obedezcan al Señor y se hagan miembros de una iglesia. Una iglesia en donde puedan obedecer al Señor y poner en práctica los mandatos de la cena del Señor y del bautismo, hermanos. Si han decidido hacer su profesión pública y el juramento con esta iglesia de caminar juntos, entonces tenemos que guardar las cosas como esta iglesia las guarda, hermanos. Tenemos cuidado de la cena del Señor, porque eso es lo que observamos en la primera carta a los Corintios. Los siguientes aspectos, dirán, ya se pasó el tiempo, hermano. Son muy rápidos y son aspectos que tenemos que entender también en la luz de su contexto. Los dos elementos, el pan y el vino. Voy a resumirlo y después voy a argumentar para terminar y pasar a la oración. En las Escrituras no vemos algún argumento sólido después de examinar los textos en el original y la referencia a todos ellos, para decir que el pan debe de ser pan sin levadura. Y voy a citar precisamente el texto donde el Señor Jesús está celebrando la cena del Señor. Yo sé que esto puede causar un conflicto, porque la mayoría hemos escuchado que es pan sin levadura, pero en Mateo, capítulo 26, en donde establece el Señor Jesús la celebración de la cena del Señor, justamente antes de ser crucificado y al celebrar la Pascua del Señor, nos da muchísima claridad. Mateo 26, verso 17 dice, y en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, observamos, panes sin levadura, una celebración que ha acompañado al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, y dice con claridad los panes sin levadura. El Señor está en el día de la celebración de los panes sin levadura, y ese panes sin levadura tiene una palabra en el griego muy particular, asimos. Si lo transliteramos, es pan sin levadura. El Señor está diciendo, y en el día de la celebración de los asimos o pan sin levadura, nuestro Señor Jesucristo dice, y en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos de Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y siguen avanzando hasta que el Señor está con sus discípulos y les dice en el verso
26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Entonces, el Señor está en el primer día de los panes sin levadura, de los acimos, los panes sin levadura, literal, hay una palabra para pan sin levadura, es una celebración del pueblo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y dice que sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? El Señor da la dirección, luego llega con sus discípulos, anuncia su muerte, y mientras comían la Pascua, el Señor dice que tomó el pan. ¿Y cuál debería de ser nuestro razonamiento? Que tomó el acimos, el pan sin levadura. Pero el Señor no toma el acimos, el Señor toma el artos. Estoy utilizando estos términos griegos porque es importante, hermanos. El Señor no toma el pan sin levadura, el Señor toma el pan común, el pan que había en el pueblo. No tomó un pan sin levadura, tomó el pan común. Esta palabra artos, literal, quería decir hogaza. Ya no la usamos tanto nosotros porque una hogaza es lo que viene dentro de un paquete ya segmentado en rebanaditas. Pero una hogaza era un cacho de pan así grande, una hogaza. Ya se puede volver a encontrar en algunos lugares donde hacen pan artesanal y compras una hogaza que es una pieza de pan grande. Dice que el Señor tomó literal la hogaza de pan. Este término de utilizar este término de pan lo utiliza en todos los evangelios sinópticos, lo utiliza el apóstol Pablo también en 1 Corintios, y no vuelve a ver referencia acerca del pan sin levadura en el Nuevo Testamento. Es decir, el Señor Jesús, si hubiera querido dejar claramente establecido que la iglesia debía de celebrar con pan sin levadura, solamente tenía que haber dicho, y tomó el pan sin levadura. Pero no solamente lo muestra en esa celebración, sino que el apóstol Pablo, cuando está celebrando la cena del Señor, y cuando vamos al libro de los Hechos, en donde hay el partimiento del pan, la palabra que vuelves a ver es la palabra artos. Es decir, usaban pan común, hermanos. De hecho, en el libro de los Hechos observamos que cuando la iglesia se reunía por las noches y celebraban la cena del Señor, después de adorar al Señor, tomaban el pan común. Y esta palabra del pan es utilizada en el Nuevo Testamento en muchas maneras, incluso para describir el pan diario, el sustento diario. Ya no se utiliza la palabra acimos. Así que no hay un argumento sólido ni fuerte, ni gramatical, ni semántico, ni bíblico, teológico, que podamos decir que debe de ser pan sin levadura. Uno de los argumentos en contra de usar pan común y corriente es que la levadura tiene una connotación negativa. Pero nuevamente tenemos que ir a las escrituras, porque la levadura tiene una connotación positiva y una connotación negativa. Cuando hablamos de la connotación negativa, nosotros vemos que habla del pecado. Pero también nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 13:33 y en Lucas 13:20 que el reino de los cielos es como levadura, que crece rápidamente. Así que decir que la levadura es un aspecto negativo en las escrituras y por lo tanto debemos evitarlo del pan es imponerle un significado que nuestro Señor no impuso en su palabra. Eso no quiere decir que ahora vamos a cambiar la manera de tener el pan, hermanos. Eso quiere decir que nuestra conciencia debe de estar libre de imponerle algo que la Biblia no dice, hermanos. Si nosotros queremos seguir celebrando el pan así, está bien. Pero si algún día visitan otra iglesia y el pan es más común, como una hogaza o tiene levadura, por favor, hermanos, no se vean en conflicto ni sientan que están pecando, porque la palabra utilizada en todo el Nuevo Testamento para la celebración de la Cena del Señor, bajo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que enseñó a sus apóstoles y la práctica apostólica, es pan común, hermanos. Y nosotros no debemos de añadir nada a lo que el Señor ya ha dicho, porque entonces sí tenemos un problema, hermanos. Así que no hay un argumento sólido en cuestión del pan. ¿Y qué hay del vino, hermanos? ¿Qué hay del vino? Bueno, nosotros encontramos en este texto que acabamos de leer, que dice precisamente en el versículo, dice 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa, o incluso puede ser una taza, era un instrumento en donde ellos tomaban el vino, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados, y os digo que desde ahora no beberéis más este fruto de la vid.
Esta es la palabra importante. ¿Qué es el fruto de la vid? ¿Qué está diciendo aquí? Literalmente, este fruto de la vid quiere decir el producto que saca la planta de la vid. Es decir, literalmente el producto que sale de la vid. Así literalmente pudiéramos decir. Y hay una palabra en el griego para vino. También hay una palabra para vino nuevo. Es decir, hay una palabra para vino fermentado y hay otra palabra para vino nuevo, no fermentado. Quiero decirles algo. La palabra para vino nuevo o mosto solamente es utilizada una vez en Hechos 2:13 y no tiene nada que ver con el contexto de la cena del Señor. El Señor nunca habló en la celebración de la cena del Señor de vino no fermentado. Habló del jugo de la vid. Ahora, les voy a dar algo que nos puede ayudar a entender esto. En estos tiempos, el jugo de la vid se extraía 6 meses después, se extraía y 6 meses después de la vendimia era lo que se utilizaba para celebrar la Pascua. 6 meses después de que se extraía. ¿Qué pasó con este jugo de la vid? Se fermentó. No está usando mosto nuevo. Y uno se puede preguntar, ¿por qué no utilizó el Señor la palabra vino si lo que quería decir es que deberíamos de utilizar vino? Bueno, lo mismo podemos decir si el argumento de no utilizar vino hubiera querido decir la palabra gleucos, que no está utilizada ahí. De hecho, no tiene nada que ver con la cena del Señor esa palabra, hermanos, cuando ustedes la veréis. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Cuando nosotros analizamos la palabra oinos, que es vino, y toda la palabra o la frase para jugo de la vid, y nos vamos al uso griego en el Nuevo Testamento y luego a cómo fue traducido en el Antiguo Testamento, ¿saben qué, hermanos? Es la misma forma de utilizarlo. ¿Qué quiero decir con esto? El fruto de la vid fermentado era el uso frecuente en el Antiguo Testamento cuando nosotros observamos la Septuaginta, y es la práctica también del Nuevo Testamento, porque es lo que el Señor Jesucristo está diciendo precisamente, que tomó el fruto de la vid. Ahora, ¿qué pasó? ¿En qué momento empezamos a utilizar jugo pasteurizado? Ni siquiera jugo natural extraído o mosto, que era algo que sí existía en esos tiempos. Bueno, hace unas lecciones atrás les hablé acerca de este movimiento pietista que toma su origen en Alemania y llega a Estados Unidos, y con un hombre que es hereje y que dio un énfasis enorme a la obediencia externa, que por cierto está llena en las iglesias del día de hoy en Latinoamérica, de Charles Finney y su enseñanza herética. Fue uno de los que defendió el uso de jugo pasteurizado, que fue introducido en el siglo XIX por este famosísimo movimiento de la templanza, que promovía una absoluta abstinencia del alcohol. Es decir, hay un movimiento que concluye que es más piadoso dejar de usar jugo de la vid y empezar a utilizar un jugo que no es el que el Señor Jesús dijo. De hecho, fue no sé si llamarlo creyente o no, porque no conozco mucho su historia, quien le dieron esta labor en 1869 de hacer conservar el jugo de la uva sin fermentación, porque el jugo naturalmente se fermenta. Naturalmente se fermenta. De hecho, ¿por qué lo sabemos? Porque esa es la analogía de nuestro Señor Jesucristo al decir: nadie pone un vino nuevo en odres viejos. Naturalmente se fermenta. Cuando hay fermentación, los alcoholes empiezan a salir, sale oxígeno y entonces los odres truenan. De hecho, las bodas a las que fue el Señor, que había la misma palabra que se utiliza para vino, oinos.
Lo que quiero decirles, hermanos, es que el vino como tal fermentado en el Nuevo Testamento era el uso común, hermanos, entre los judíos y entre los pueblos a su alrededor. No había tal cosa como lo que ahora conocemos y utilizamos nosotros. No existía, hermanos. Cuando uno hace un análisis histórico, uno se da cuenta que incluso los judíos, historiadores muy antiguos, concluyen que la copa de la última cena contenía precisamente, oínos, vino fermentado. Los evangelios utilizan fruto de la vid en lugar de la palabra vino, pero el Señor se está refiriendo al uso del vino, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un contraste evidente aquí. El Señor no puso una carga sobre el pan, pero sí dejó una dirección particular sobre el vino, el jugo de la vid. Y uno debe de cuestionarse, ¿por qué entonces esta práctica se ha metido en nuestras iglesias sin considerar lo que hacemos, hermanos? Esa era mi carga, de exponérselo a ustedes. Por eso tuve que tomar un poco más de tiempo. La palabra que utiliza el Señor para referirse al jugo de la vid es del jugo de la vid fermentado. No había forma de tener un jugo pasteurizado, un jugo no fermentado. Y cuando se impuso eso a la iglesia fue por una falta de entendimiento de la obra de la gracia, hermanos. Si ustedes quieren estudiar, se van a dar cuenta más de todas las prácticas que se han metido por desvirtuar la gracia suficiente de Cristo y tratar de imponer normas a los hombres por encima de lo que el Evangelio puede hacer y es capaz de hacer. Ahora, ¿qué va a pasar en nuestra iglesia, hermanos? Vamos a ir paulatinamente usando el vino, porque eso es lo que el Señor Jesús mandó, usar el jugo de la vid. Y un jugo pasteurizado, azucarado, no es jugo de la vid. No es congruente con lo que el Señor Jesucristo usa. Les voy a mandar las notas, pero sobre todo, hermanos, teniendo cuidado de que pueda haber algún hermano que esto le pueda causar conflicto, miembro de esta iglesia o que vaya a ser miembro de esta iglesia, por favor, acérquese. No tengo todo el tiempo para argumentar en favor de esto ahorita, pero sí tengo todo el tiempo para platicar de por qué el uso del vino es adecuado. De hecho, hermanos, hay toda una enseñanza con respecto al vino en las Escrituras. Y esta iglesia va a ir migrando paulatinamente porque tenemos jugos, que gracias al Señor tenemos, vamos a ir migrando al uso de las copas con jugo de la vid o con vino que es fermentado, hermanos. Con esto concluimos nuestras lecciones.